Escucha, he estado en la galaxia durante 3 siglos, he visto especies de todos los rincones del espacio conocido y déjame decirte algo. Nada, y quiero decir absolutamente nada, me preparó para el día en que los humanos aparecieron en nuestra cumbre diplomática. El nombre es Beck Prime, por cierto, xenobiólogo de alto rango de la Federación Galáctica, guardián de la paz y, aparentemente, un completo tonto cuando se trata de comprender la mejor exportación de la Tierra. Caos envuelto en un envoltorio engañosamente tranquilo. La mañana empezó bastante normal. Bueno, tan normal como cualquier cosa es cuando recibes a representantes de 47 mundos diferentes, cada uno más paranoico que el anterior sobre quien podría estar planeando su extinción esta semana. El Consejo de la Federación había convocado esta reunión de emergencia después de recibir informes de que una nueva especie solicitaba ser miembro. Un procedimiento estándar, en realidad. Preséntate, muestra tus armas, demuestra que eres lo suficientemente civilizado como para no usarlas a menos que sea absolutamente necesario, firma algunos papeles y ¡boom! Bienvenido a la comunidad galáctica. Pero los humanos, los humanos tenían que ser diferentes, ¿no? Estaba revisando los protocolos de seguridad cuando el comandante Trex 9 irrumpió en mi oficina, con sus 4 extremidades blindadas haciendo clic contra el suelo de metal. De esa manera, eso significaba serios problemas. Su especie, el Imperio Caterion, no había sobrevivido a 3 guerras galácticas siendo sutil. Cuando un guerrero Caterion parecía preocupado, todos los demás probablemente deberían empezar a correr. B'. Su voz zumbó a través de su traductor con una ansiedad apenas contenida. Tenemos un problema con la nueva delegación de especies. Levanté la vista de mi panel de datos y ya sentía un dolor de cabeza formándose detrás de mis ojos secundarios. ¿Qué tipo de problema trajeron? ¿Tecnología prohibida? ¿Armas biológicas? Por favor, dígame que no intentaron introducir de contrabando otro de esos dispositivos que alteran la realidad. Las mandíbulas de Trex 9 chocaron rápidamente, una clara señal de confusión entre los de su especie. No, Beck Prime, lo contrario. No trajeron nada. Nada. Dejé mi blog y le presté toda mi atención. No definir nada sin rifles de plasma, sin escudos de energía, sin disruptores moleculares, sin armas cinéticas, sin barreras defensivas, sin armadura de combate. Número. Hizo una pausa mientras su traductor luchaba por entender lo que estaba tratando de decir. No hay armas en absoluto. Por un momento me quedé mirándolo fijamente. En 3 siglos de servicio diplomático, nunca había escuchado esas palabras en esa combinación particular. Las especies no acudieron a las reuniones de la Federación Desarmadas. Fue como presentarse a una competición de natación sin saber respirar bajo el agua. Técnicamente es posible, pero seguro que acabará mal. ¿Estás completamente seguro? Pregunté, poniéndome de pie y activando mi unidad de comunicación. ¿Seguridad realizó un escaneo completo? 5 veces, confirmó Trex 9, con su caja de voz prácticamente vibrando de incredulidad. Los humanos no tienen armas ni equipo defensivo. Parecen llevar una tela decorativa. Abrí la información de seguridad en la pantalla de mi pared y allí estaban. 3 humanos de pie en nuestra área de recepción, mirando a su alrededor con el tipo de interés casual que esperarías de unos turistas que visitan un museo. No son representantes de una especie que solicita entrar en la alianza política más peligrosa de la galaxia. El primero era un hombre alto, de piel oscura y cabello canoso, que vestía lo que los humanos aparentemente llamaban un traje, simple, elegante y tan amenazante como un arreglo floral. La segunda era una mujer más baja, con el pelo rojo recogido en un estilo práctico y vestida con ropa formal similar. Y el tercero fue donde las cosas se pusieron interesantes. Era de estatura promedio para un humano, con cabello castaño y ojos que parecían no pasar absolutamente nada por alto. A diferencia de sus compañeros, se movía con una gracia sutil que despertaba todos los instintos de reconocimiento de depredadores que había desarrollado a lo largo de los siglos. No es la manifestación obvia de amenaza de una especie guerrera, sino algo mucho más inquietante. Ella parecía relajada. ¿Han hecho alguna petición? Pregunté mientras seguía mirando la transmisión. Solo cortesías diplomáticas estándar, respondió Trex 9. Y nos preguntaron si teníamos café, lo que sea eso. Cambié la transmisión de audio justo a tiempo para escuchar a la mujer de cabello castaño riéndose de algo que uno de nuestros guardias centuranos había dicho. Probablemente riendo. No la risa diplomática y educada que usualmente pasaba por humor en estas situaciones, sino diversión genuina.
Señor, la voz de mi asistente resonó en la comunicación. La delegación humana está lista para la sesión informativa de seguridad. Envíenlos a la sala de conferencia 7, indiqué. Y Trex 9, quiero vigilancia completa. Hay algo en esto que no me cuadra. El camino a la sala de conferencias me dio tiempo para revisar la poca información que habíamos reunido sobre la humanidad. Solo recientemente habían logrado viajar más rápido que la luz. Su tecnología era aproximadamente equivalente a la que poseían la mayoría de las especies cuando abandonaron por primera vez sus sistemas de origen, y habían sobrevivido a sus guerras de unificación planetaria con bajas sorprendentemente bajas. Cosas estándar, en realidad. Nada que explicara por qué se presentarían a una cumbre diplomática galáctica, completamente indefensos. La sala de conferencia 7 fue diseñada para albergar a representantes de especies con necesidades ambientales muy diferentes. La iluminación se puede ajustar en 17 espectros diferentes. La atmósfera podría modificarse para todo, desde respiradores de metano hasta formas de vida basadas en silicio, y los muebles podrían reconfigurarse para soportar cualquier cosa, desde 100 pies hasta seres energéticos. Los humanos aparentemente habían rechazado todas las modificaciones y estaban sentados cómodamente en condiciones atmosféricas estándar, luciendo como si pertenecieran allí. Bienvenidos a la Federación Galáctica, comencé, sentándome frente a ellos. Soy Beck Prime, xenobiólogo senior y su enlace asignado para el proceso de evaluación de membresía. El hombre de pelo afeminado se levantó y ofreció lo que reconocí como un gesto de saludo humano. Gracias, Beck Prime. Soy el embajador Marcus Reed y estos son mis colegas, la doctora Elena Torres y la capitana Maya Sin. Capitán, eso fue interesante. Tomé nota mental de investigar las clasificaciones militares humanas más tarde. Antes de comenzar los procedimientos formales, continué, debo realizar una verificación de seguridad. El procedimiento estándar requiere que todas las especies visitantes demuestren sus capacidades defensivas y declaren cualquier arma o tecnología avanzada que hayan traído a la cumbre. Los tres humanos intercambiaron miradas y capté algo que parecía sospechosamente diversión en la expresión del capitán Sin. El embajador Reed se aclaró la garganta. Beck Prime, creo que puede haber alguna confusión. No hemos traído ninguna arma. Sin armas, repetí cuidadosamente. Ninguna en absoluto. Ninguna en absoluto, confirmó alegremente el doctor Torres. Activé mi panel de datos y abrí el cuestionario estándar. Sin armas de energía, sin armas de proyectiles, sin armas químicas, sin agentes biológicos, sin nanotecnología, sin dispositivos de manipulación dimensional, sin equipos que alteren la realidad. No. No. Y definitivamente no, dijo la capitana Sin, marcando cada elemento con sus dedos. Aunque tengo que decir que el último suena fascinante. ¿Las especies realmente llevan equipos que alteran la realidad a las reuniones diplomáticas? El colectivo Bortan lo hizo, respondí distraídamente, todavía mirando mi lista de verificación. Accidentalmente convirtieron 3 salas de conferencias en instalaciones de arte abstracto. Todavía estamos tratando de descubrir cómo hacer que vuelvan a estar en ese estado. El capitán Sin se rió de nuevo. Ese mismo sonido genuino que había escuchado en la transmisión de seguridad. Bueno, no tienes que preocuparte por eso por nuestra parte. Somos decepcionantemente normales cuando se trata de romper las leyes de la física. La miré. Capitán Sin, tal vez podría explicarnos exactamente qué papel desempeña usted en esta delegación. Su título sugiere experiencia militar. Ex-militar, corrigió. Hoy en día soy más bien una asesora cultural. Ayudo a otras especies a comprender los patrones de comportamiento humano. ¿Y su ejército actual no lleva armas? La pregunta pareció pillarlos a los tres desprevenidos, y compartieron otra de esas miradas que me incomodaban cada vez más. Finalmente, la capitana Sin sonrió. Y algo en esa expresión hizo que todo mi instinto de supervivencia empezara a gritar advertencias. Oh, llevamos armas, dijo en voz baja. Simplemente aún no han aprendido a reconocerlas. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, las alarmas empezaron a sonar por toda la estación. Mi unidad de comunicaciones cobró vida con informes urgentes del centro de seguridad. Beck Prime, alerta prioritaria. Naves desconocidas se acercan a la estación. Me puse de pie de un salto, buscando ya mis protocolos de emergencia. ¿Cuántas naves? ¿De qué clase? 17 contactos confirmados. Cruceros de batalla cateranos. Exigen la rendición inmediata de la estación.
Se me heló la sangre. Los rebeldes caterianos habían sido una amenaza durante décadas, pero nunca se habían atrevido a atacar una cumbre diplomática de la Federación. No se me escapó la ironía de que fueran de la misma especie que nuestro propio comandante de seguridad. Batalla, estaciones, ordené. Activen todos los sistemas defensivos y que alguien lleve a estos civiles a los refugios de emergencia. Me volví para disculparme con la delegación humana, esperando encontrarlos apiñados por el miedo, como cualquier otra especie no militar en esta situación. En cambio, encontré al embajador Reed ajustándose la corbata con calma, al doctor Torres buscando algo en un pequeño dispositivo electrónico y al capitán Sin. El capitán Sin se estaba estirando. Disculpe, dije, con la voz más aguda de lo que pretendía. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Estamos siendo atacados por una de las facciones rebeldes más peligrosas de la galaxia. Necesitan ponerse a salvo inmediatamente. La capitana Sin terminó su rutina de estiramiento y me miró de nuevo con esa sonrisa inquietante. Beck Prime, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿De verdad no es el momento? ¿Cuánto tiempo cree que tardarían esas naves rebeldes en atravesar sus defensas? Hice una pausa, haciendo cálculos rápidos en mi cabeza. Con 17 cruceros de batalla, quizá 30 minutos con suerte, 20 si ha mejorado su sistema de armas desde la última vez. Compromiso. ¿Y cuánto tardarían en abordar la estación y llegar a esta sala de conferencias? Otros 10 minutos, suponiendo que nuestras fuerzas de seguridad puedan frenarlos. El capitán Sin asintió pensativo. Así que tenemos unos 40 minutos en total antes de que lleguen. Si todo sale a la perfección, sí, pero capitán Sin, de verdad que necesita hacerlo. Levantó una mano, y algo en el gesto me hizo callar de inmediato. No era exactamente amenazante, pero transmitía una autoridad que parecía eludir mi mente consciente y hablar directamente a una parte primitiva de mi cerebro que recordaba cuando detenerse significaba la diferencia entre vivir y convertirse en la cena de alguien. Beck Prime, dijo, con una voz completamente diferente. Antes preguntaste sobre armas. Quería saber por qué no trajimos ninguna a tu cumbre diplomática. Otra explosión sacudió la estación y las luces parpadearon al activarse nuestros sistemas defensivos. La verdad es, continuó el capitán Sin, aparentemente ajeno al caos que estallaba a nuestro alrededor. Si trajimos armas, trajimos las armas más peligrosas del espacio conocido. Simplemente no trajimos ningún equipo. Ella flexionó los dedos y, por primera vez desde la llegada de los humanos, sentí un miedo genuino. Verá, Beck Prime, los humanos son las armas. Simplemente no solemos mencionarlo en compañía educada. Las luces se apagaron por completo un momento antes de que los sistemas de emergencia se activaran, bañando la habitación con un inquietante resplandor rojo. En esa tenue luz, la sonrisa de la capitana Sin parecía claramente depredadora. Bueno, dijo, encogiendo los hombros como un luchador preparándose para un combate. Vamos a presentarles a estos rebeldes la filosofía diplomática de la Tierra. El embajador Reed suspiró y se aflojó la corbata. Maya, trate de no causar mucho lío. Todavía tenemos 3 especies más con las que reunirnos después de esto. La doctora Torres levantó la vista de su dispositivo, que ahora mostraba lo que parecían ser esquemas detallados de la estación. Tengo sus vectores de aproximación mapeados. Primero llegarán a la bahía de Atraque 7, luego avanzarán por los sectores residenciales para evitar nuestras defensas más pesadas. Astuto, reflexionó la capitana Sin. Desafortunadamente para ellos, la astucia y la inteligencia no son lo mismo. Se giró hacia mí, bajo la luz roja. De emergencia, su expresión no se parecía a nada que hubiera visto en ninguna especie en 3 siglos de servicio diplomático. Era tranquila, profesional y absolutamente aterradora. Beck Prime, necesito que hagas algo por mí. ¿Qué? Logré graznar. Necesito que llames a tu comandante de seguridad y le digas que retire todas las fuerzas de la Federación al centro de mando. No te enfrentes a los rebeldes. No intentes frenarlos. Simplemente déjalos venir. Estás completamente loco, balbuceé. Son tropas de batalla caterianas. Masacrarán a cualquiera que se interponga en su camino. La sonrisa del capitán Sin se ensanchó y me di cuenta, con creciente horror, de que estaba deseando que llegara esto. Beck Prime, dijo con suavidad. Créeme cuando te digo que somos mucho más peligrosos para ellos que ellos para nosotros.
La única pregunta es si quieres que tu gente se interponga en nuestro camino cuando demostremos por qué los humanos no necesitan portar armas. Otra explosión más cerca esta vez. Las sirenas de emergencia sonaban por toda la estación y podía oír disparos, resonando por los pasillos. Miré a los 3 humanos sentados tranquilamente en mi sala de conferencias mientras la facción rebelde más temida de la galaxia se preparaba para asaltar nuestra estación. Y tomé la que probablemente fue la decisión más inteligente o más estúpida de mi larguísima carrera. Activé mi unidad de comunicaciones. Trex 9, aquí Vec Prime. Retraigan todas las fuerzas de la Federación al mando central. No ataquen a los grupos de abordaje. Repito, no ataquen. Señor, ¿se ha vuelto loco? No podemos dejarlos. Es una orden directa, comandante. Retírese y espere nuevas instrucciones. Cerré el canal y miré a la capitana Sin. Espero que sepa lo que hace. Yo también, respondió alegremente. Pero no se preocupe, si esto sale mal, terminará demasiado rápido para arrepentirse. De alguna manera, eso no fue tan tranquilizador como creo que pretendía. El sonido de disparo se acercaba, y la capitana Sin seguía sonriendo. Lo que sucedió después me perseguirá en sueños por el resto de mi larguísima vida. No porque fuera particularmente espantoso, eso sí, sino porque destrozó por completo todo lo que creía saber sobre guerra, diplomacia y la naturaleza fundamental de las especies inteligentes. El primer rebelde cateriano irrumpió por las puertas de la sala de conferencias exactamente 38 minutos después del ataque inicial, lo que significaba que las estimaciones de tiempo del capitán Sin habían sido notablemente precisas. Era un espécimen enorme, incluso para los estándares caterianos, con armadura de combate completa capaz de desviar rayos de plasma y con potencia de fuego suficiente para arrasar un edificio pequeño. Dio un paso dentro de la sala, levantó su arma, y entonces ocurrió algo extraordinario. Se detuvo. No porque quisiera, claro está. Se detuvo porque el capitán Sin se había movido más rápido de lo que mis ojos podían seguir, colocándose detrás de él y haciendo algo en su cuello que lo dejó paralizado por completo. El arma cayó al suelo con un ruido metálico mientras su cuerpo acorazado se ponía rígido. Manipulación de puntos de presión, explicó la doctora Torres amablemente, como si estuviera comentando sobre el clima. Los humanos pasaron milenios aprendiendo exactamente dónde tocar a otros seres para que dejaran de funcionar correctamente. La mayoría de las especies desarrollan tecnología para resolver problemas, añadió el embajador Reed, alisándose la chaqueta. Los humanos se desarrollaron a sí mismos. Yo observó con fascinación y creciente terror cómo los ojos del paralizado Caterion se movían frenéticamente, la única parte del que aún podía moverse. El capitán Sin le dio una suave palmadita en el hombro blindado. No te preocupes, grandullón. Recuperarás la sensibilidad en unos 10 minutos. Quizás deberías reconsiderar tus opciones profesionales mientras lo piensas. 3 rebeldes más doblaron la esquina, con las armas en alto y listos para un tiroteo. Lo que encontraron fue a su líder de escuadrón, inmóvil en la puerta como una estatua enorme y muy cara. ¿Qué le hiciste al alfa de Craig?, exigió el líder a su traductora, que resonaba con agresividad. Nada permanente, respondió el capitán Sin, apareciendo con las manos claramente visibles y vacías. Solo un suave recordatorio de que la armadura solo protege las partes que cubre. El líder rebelde emitió un sonido que su traductora no pudo soportar, probablemente alguna forma de blasfemia cterana. Solo son humanos, pequeños mamíferos débiles sin armas naturales. La capitana Sin ladeó la cabeza pensativa. ¿Sabes? Me lo dicen a menudo. Doctora Torres, ¿te importaría explicarles a nuestros nuevos amigos sobre el desarrollo evolutivo humano? La doctora Torres volvió a sacar su dispositivo electrónico y me di cuenta de que era una especie de base de datos portátil. Ciertamente, los humanos evolucionaron como cazadores persistentes en un mundo con una gravedad aproximadamente un 20% superior a la galáctica estándar. Sus sistemas cardiovasculares están diseñados para la persecución prolongada de presas en terrenos variados. Sus manos pueden generar una presión aplastante, equivalente a la de la mayoría de las herramientas industriales. La fuerza de su mordida puede destrozar materiales aptos para la construcción espacial. Sus huesos son más densos que el blindaje de la mayoría de las especies.
Hizo una pausa para tocar algo en la pantalla. Ah, y son la única especie conocida que puede dislocarse las articulaciones voluntariamente para escapar de las ataduras y luego reajustarlas manualmente. Una adaptación fascinante, la verdad. Los rebeldes parecían mucho menos seguros ahora. Su líder intentó recuperar el control de la situación apuntando con su arma directamente al capitán Sin. Basta. Ríndete ahora o lo harás. No terminó la frase. El capitán Sin se había movido de nuevo, y esta vez vi parte de lo que hizo. Implicaba agarrarle la mano del arma, haciendo algo que... un desagradable crujido, y usando su propio impulso para lanzarse contra la pared, lo suficientemente fuerte como para dejar una abolladura en el blindaje metálico. Los dos rebeldes restantes abrieron fuego de inmediato, llenando el aire de rayos de energía que deberían haber reducido a cualquier ser orgánico a átomos. En cambio, la capitana Sin parecía fluir entre los rayos como el agua, fallando cada disparo por 1 centímetro mientras acortaba la distancia entre ellos. El primer rebelde cayó al ser golpeado con el codo en la zona del plexo solar. El sonido del impacto fue como el de un transbordador, y él se envolvió alrededor de su brazo antes de desplomarse. La segunda logró disparar 3 veces más antes de alcanzarlo, fallando todos a pesar de ser disparados a quemarropa. Los humanos también poseen una percepción espacial y una velocidad de reacción excepcionales, continuó la doctora Torres mientras la capitana Sin desactivaba eficazmente al último rebelde. Sus cerebros procesan los datos de movimiento y trayectoria más rápido que la mayoría de las computadoras de a bordo. Es realmente notable. El embajador Reed consultó su reloj. Maya, vamos a 4 minutos y 30 segundos. Nuevo récord personal. La armadura me ralentizó. Abajo, respondió la capitana sin siquiera respirar con dificultad. Además, estaba siendo amable. No quería romper accidentalmente nada importante. Observé la escena ante mí. 5 de los guerreros más temidos de la galaxia, armados con armas de grado militar y con armadura de combate, habían sido neutralizados en menos de 5 minutos por una sola mujer humana que vestía lo que parecía ser un atuendo formal de negocios. ¿Cómo? Susurré. La capitana Sin me miró con lo que podría haber sido compasión. Beck prime. La mayoría de las especies de su federación desarrollaron inteligencia primero, luego construyeron herramientas para compensar sus limitaciones físicas. Los humanos se desarrollaron como usuarios de herramientas. Pero nunca dejamos de ser depredadores. Simplemente nos volvimos muy inteligentes al respecto. Señaló a los rebeldes discapacitados. Estos soldados están entrenados para luchar contra otros caterianos o tal vez contra alguna de las otras especies guerreras de su alianza. Saben cómo contrarrestar armas de energía, armas cinéticas, incluso algunas tecnologías exóticas, pero no tienen ni idea de cómo luchar contra algo que no sigue sus reglas. Más disparos resonaron por los pasillos, acercándose. La capitana Sin ladeó la cabeza, escuchando con la misma atención concentrada que había visto en los superdepredadores en docenas de mundos. Parece que vienen unos 30 más. Un equipo de armas pesadas probablemente con artillería de plasma. ¿Será un problema?, preguntó el embajador Reed. Solo si tienen prisa, respondió el capitán Sin. Se giró hacia mí. Beck prime. ¿Hay otra salida de esta sección? ¿Algún lugar con mejor posicionamiento táctico? El atrio principal, dije aturdido. 2 niveles más abajo. Múltiples puntos de entrada, pero también múltiples rutas de escape. Perfecto. Empezó a dirigirse a la puerta, pero se detuvo. Ah, y quizás quieras grabar la siguiente parte para tus archivos de la Federación. Tengo el presentimiento de que habrá preguntas sobre las capacidades de combate humanas después de hoy. El viaje al atrio fue surrealista. Avanzamos por pasillos llenos de sonidos de batalla, pasando barricadas de emergencia y posiciones defensivas, mientras 3 humanos con atuendos de negocios caminaban tranquilamente por todo aquello como si estuvieran dando un paseo por un parque. Cada vez que nos encontrábamos con rebeldes, se repetía el mismo patrón. Veían a humanos desarmados asumir objetivos fáciles y luego descubrían que sus suposiciones tenían fallas fatales. El capitán Sin se movía entre ellos como una fuerza de la naturaleza, mientras que el embajador Reed y el doctor Torres proporcionaban análisis táctico y lo que llamaban apoyo moral. Malla del hombro izquierdo. El doctor Torres advertía que estaba favoreciendo su lado derecho. Agacharse y pivotar. El embajador Reed añadía el clásico movimiento de pinza al acercarse,
y el capitán se influía a través de escenarios de combate que deberían haber sido imposibles, utilizando las armas y tácticas de los rebeldes contra ellos con una eficiencia despreocupada. Para cuando llegamos al atrio principal, aparentemente se había corrido la voz entre la fuerza rebelde de que algo andaba muy mal con su supuesto objetivo fácil. En lugar de los equipos de búsqueda dispersos con los que nos habíamos encontrado, nos encontramos frente a toda la fuerza restante. 23 guerreros catanes fuertemente armados, dispuestos en formación defensiva alrededor de su comandante. El comandante era enorme, incluso para los estándares catanes, y llevaba una armadura ceremonial que lo identificaba como un veterano de múltiples conflictos galácticos. Su arma era un cañón de plasma capaz de atravesar cascos de naves estelares, y su despliegue táctico demostraba que había estado coordinando todo el ataque. Así que anunció, con su voz resonando en el vasto espacio: «Ustedes son los humanos que están causando todos estos problemas. Esos seríamos nosotros». El capitán Sin estuvo de acuerdo amablemente. Aunque para ser justos, nosotros no empezamos esto. Estábamos teniendo una conversación perfectamente civilizada sobre protocolos diplomáticos cuando decidiste aparecer sin ser invitado. Las mandíbulas del comandante chasquearon en lo que reconocí como una diversión agresiva. 3 pequeños y suaves mamíferos contra los mejores guerreros de la rebelión de Caterion. Esto debería ser educativo. Oh, así será, dijo el embajador Reed en voz baja. Simplemente no de la manera que esperas. Lo que ocurrió a continuación desafió todos los manuales tácticos que había estudiado. En lugar de buscar refugio o intentar negociar, los 3 humanos se dispersaron en lo que parecía ser una posición completamente expuesta en el centro del atrio. No tenían armas, ni armadura, ni ningún plan aparente más allá de caminar directamente hacia 23 seres específicamente entrenados para matar. Los rebeldes abrieron fuego simultáneamente. El aire se llenó de suficiente energía destructiva para vaporizar un pequeño asteroide, todo concentrado en 3 objetivos humanos que no tenían a dónde correr ni nada detrás de lo cual esconderse. Excepto que ya no estaban allí. El capitán Sin se movía como un rayo líquido que fluía entre rayos de energía que deberían haber sido imposibles de esquivar. Pero más que eso, parecía saber exactamente dónde se dispararía cada tiro antes de que los rebeldes apretaran el gatillo. Se agachó bajo una viga, rodó hacia un lado para evitar otra y de alguna manera utilizó la confusión del fuego cruzado para acercarse lo suficiente para alcanzar al primer rebelde. Mientras tanto, el embajador Reed había hecho algo que no creía posible. Había usado su chaqueta formal como arma. De alguna manera, logró agarrar un rifle de energía con la tela, redirigir su fuego hacia su dueño y usar la explosión resultante como cobertura para alcanzar el flanco de la formación rebelde. La doctora Torres, aparentemente no contenta de dejar que sus colegas se divirtieran solos, había recogido un trozo de escombro de la lucha anterior y lo estaba usando con precisión quirúrgica para desactivar armas y sistemas de blindaje. Los humanos también destacan en la improvisación, gritó alegremente mientras usaba lo que parecía ser una unidad de comunicación rota para provocar un cortocircuito en un rifle de plasma. Tenemos un dicho: adaptarse, improvisar, superar. Nos sirvió mucho. La batalla, si es que así podía llamarse, terminó en menos de 3 minutos. 23 de los guerreros más temidos de la galaxia yacían inconscientes, desarmados o temporalmente paralizados en todo el atrio. Su comandante estaba solo en el centro, su cañón de plasma de alguna manera desarmado en sus partes componentes, esparcidas alrededor de sus pies. El capitán Sin permaneció frente a él, sin siquiera respirar con dificultad, con esa misma sonrisa inquietante que había llevado durante todo el encuentro. Ahora bien, dijo en tono conversacional, ¿quieres discutir los términos de la rendición o continuamos con esta demostración educativa? La caja de voz del comandante emitió varios sonidos entrecortados antes de lograr producir palabras coherentes. ¿Qué? ¿Qué eres? Somos humanos, respondió el embajador Reed, ajustándose nuevamente la corbata. También somos sus nuevos vecinos, suponiendo que la Federación acepte nuestra solicitud de membresía. Lo que nos lleva a un punto importante, añadió la doctora Torres, consultando su dispositivo. Becrime, creo que estábamos en medio de una discusión sobre las capacidades defensivas humanas cuando nos interrumpieron. Miré alrededor del atrio después de lo que solo podría describirse como una clase magistral de violencia aplicada. Luego volvamos a los 3 humanos que de alguna manera habían logrado neutralizar a toda una fuerza rebelde sin sudar ni estropear su vestimenta formal. Creo que dije lentamente que estoy empezando a entender por qué no llevas armas.
La sonrisa del capitán Sin se amplió. No necesitamos llevarlos, VC Prime. Nosotros somos ellos. La sesión de emergencia del Consejo de la Federación que tuvo lugar esa noche no se parecía a nada de nuestra historia registrada. Los representantes de 47 mundos permanecieron sentados en un silencio atónito mientras yo presentaba mi informe sobre la demostración defensiva humana. Las imágenes de seguridad hablaban por sí solas, pero aún así tuve que responder preguntas durante 3 horas. ¿Nos estás diciendo, dijo cuidadosamente el delegado altariano, que los humanos consideran el combate cuerpo a cuerpo una estrategia militar viable? Te lo digo, respondí, que los humanos han convertido sus propios cuerpos en sistemas de armas más efectivos que la mayor parte de nuestra tecnología avanzada. Pero son tan pequeños, protestó el representante de Centurión. Se ve tan frágil. El embajador Reed, que asistía como observador, se aclaró la garganta. Si me lo permiten, estimados delegados, los humanos tenemos un dicho: las apariencias engañan. Hemos pasado toda nuestra historia evolutiva siendo subestimados por especies más grandes, más fuertes y naturalmente más peligrosas. Nos ha enseñado a ser muy creativos en la guerra. ¿Creativo cómo?, preguntó el observador de Boran. El doctor Torres se puso de pie y activó una pantalla holográfica. Los humanos somos la única especie conocida que estudia activamente a otros seres con el propósito específico de aprender a derrotarlos. Lo llamamos artes marciales y hemos estado desarrollando estas técnicas durante más de 4.000 años. Cada especie que hemos encontrado hasta ahora tiene debilidades que podemos explotar con el conocimiento adecuado y la aplicación de la fuerza. ¿Quieres decir que ya has descubierto cómo luchar contra todos nosotros? La pregunta provino del representante del Imperio Draconiano y su voz tenía una mezcla de alarma y respeto a regañadientes. El capitán Sin, que había permanecido sentado en silencio durante todo el procedimiento, finalmente habló. Con todo respeto, estimados delegados, nos dimos cuenta de eso dentro de la primera hora de llegar a esta estación. El doctor Torres tiene archivos detallados sobre las vulnerabilidades de combate de cada especie presente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, el canciller de la Federación tomó la palabra. Capitán Sin, ¿está diciendo que los humanos llegaron a esta cumbre diplomática ya preparados para la guerra? No, señor, respondió con calma el capitán Sin. Vinimos preparados para cualquier cosa. Guerra, paz, negociación, cooperación o, si es necesario, supervivencia. Eso es lo que hacen los humanos. Nos adaptamos. Pero dijiste que querías unirte a nuestra alianza. El delegado altariano protestó. ¿Por qué analizarías nuestras debilidades si quisieras ser nuestros socios? El embajador Reed se inclinó hacia adelante. Porque saber cómo lastimar a alguien y elegir no hacerlo es la base de la confianza. Podríamos haber matado fácilmente a todos los rebeldes que atacaron hoy. En cambio, todos están en su enfermería recibiendo tratamiento por heridas menores y probablemente preguntándose qué les pasó. El punto, añadió el doctor Torres, es que los humanos no ven la violencia como una primera opción. Lo vemos como una opción final en la que somos excepcionalmente buenos. Observé a los delegados procesar esta información y vi el momento en que las implicaciones realmente se asimilaron. Aquí había una especie que acababa de demostrar que podía neutralizar cualquier fuerza militar conocida usando nada más que sus manos desnudas y algo de pensamiento creativo. Y nos pidieron cortésmente unirse a nuestra alianza pacífica. La votación ni siquiera estuvo reñida. 3 meses después, me encontré nuevamente en mi oficina revisando los informes finales sobre la integración de la humanidad a la Federación. La transición había sido notablemente fluida, en parte porque la noticia de lo ocurrido durante el ataque rebelde se había difundido rápidamente. De repente, los piratas se habían vuelto mucho más interesados en evitar las rutas marítimas protegidas por humanos. Las especies agresivas habían desarrollado una nueva apreciación por las soluciones diplomáticas. Incluso el guerrero y draconiano imperio había comenzado a enviar delegaciones de intercambio cultural en lugar de flotas de batalla. El capitán Sin pasó a despedirse antes de que la delegación humana regresara a la Tierra. Me encontró mirando los patrones de tráfico alrededor de la estación, viendo naves humanas moviéndose en perfecta formación con naves de docenas de otros mundos. Pensando 2 veces sobre nuestra membresía, ella preguntó. Todo lo contrario, respondí. Estaba pensando en algo que dijiste el primer día sobre que los humanos somos armas. Ella asintió. ¿Y qué pasa con eso? Estabas equivocado. Por primera vez desde que la conocí, el capitán Sin parecía realmente sorprendido.
¿Cómo es eso? Me giré para mirarla y no pude evitar sonreír ante la ironía. Los humanos no son armas, capitán. Las armas son herramientas diseñadas para destruir cosas. Los humanos son algo mucho más peligroso que eso. ¿Cuáles son tus profesores? Nos mostraste que la diferencia entre civilización y barbarie no es si puedes luchar. Depende de si eliges o no hacerlo. Enseñaste a toda una galaxia que la verdadera fuerza proviene de la moderación, no de la capacidad de causar daño. El capitán Sin permaneció en silencio durante un largo momento, y cuando finalmente habló, su voz era más suave de lo que jamás la había escuchado. Gracias, VC Prime. Esto podría ser lo más bonito que alguien haya dicho jamás sobre la humanidad. Solo prométeme una cosa, le dije mientras se daba la vuelta para irse. ¿Qué es eso? La próxima vez que nos visites, quizás quieras avisarnos con un poco más de antelación antes de la manifestación. Su risa resonó en mi oficina mucho después de que ella se fuera, y me di cuenta de que en todos mis siglos de servicio diplomático, nunca había escuchado un sonido más tranquilizador. Después de todo, si los humanos se reían, probablemente significaba que no planeaban lastimar a nadie.